Lo que están a punto de escuchar no es un ataque a la fe ni un intento barato de convencer a nadie. Es una invitación incómoda a confrontar una pregunta simple pero devastadora. Si Dios es bueno, justo y todopoderoso, ¿por qué el mundo funciona exactamente como lo hace? El sufrimiento, el dolor, la injusticia, la culpa heredada y los castigos que se extienden a lo largo de generaciones no son excepciones en la experiencia humana, son la regla. Y hoy recorreremos este terreno con calma, desmantelando las respuestas prefabricadas, confrontando viejas contradicciones y observando dónde la narrativa tradicional comienza a fallar. Si alguna vez han dudado, cuestionado, o simplemente nunca han aceptado las explicaciones fáciles, quédense aquí. Hay una respuesta muy común cuando alguien plantea el tema del sufrimiento. Este no es el mundo como Dios lo creó. La frase suena profunda, casi reconfortante, pero conlleva más problemas que soluciones. Intenta desviar la responsabilidad, sugiriendo que todo lo que vemos, dolor, enfermedad, muerte, es el resultado de algo que salió mal posteriormente, no del diseño original. La promesa implícita es simple. Si aceptamos esta explicación, todo malestar moral desaparece. ¿Pero realmente desaparece? El enfoque aquí es diferente al que se suele escuchar. No vamos a tratar el sufrimiento como un misterio insondable, ni como una prueba divina conveniente. Analizaremos la narrativa misma que sustenta esta explicación y nos preguntaremos si realmente se sostiene al llevarla hasta sus últimas consecuencias. No se trata de negar la fe de nadie, sino de comprobar si las respuestas ofrecidas resisten un escrutinio honesto. Y ahí es donde surge la primera grieta. Si el mundo no es como Dios lo creó, ¿qué ha cambiado exactamente? ¿Surgió el mal de la nada? ¿Se introdujo el sufrimiento solo tras una decisión humana específica? ¿O estos elementos ya estaban presentes desde el principio, esperando el momento oportuno para manifestarse? Estas preguntas parecen simples, pero conllevan implicaciones profundas e incómodas. Antes de continuar, conviene aclarar el propósito de este video. Aquí no se distorsionará ni simplificará nada para obtener puntos fáciles. Cada argumento se examinará desde los fundamentos mismos de la narrativa religiosa tradicional. Y, a medida que avancemos, es posible que descubra que algunas de las preguntas que se repiten con tanta frecuencia tal vez nunca hayan recibido una respuesta definitiva. Cuando alguien afirma que el sufrimiento existe porque el mundo ha sido corrompido por el pecado humano, suele referirse a la historia de Adán y Eva. La idea es que antes de este acontecimiento todo era perfecto, sin dolor, sin maldad, sin muerte. Pero la propia narrativa plantea un problema inmediato. Para que alguien sea tentado, algo debe estar ya fuera de lugar. La tentación no surge de la nada. La presencia de la serpiente en el jardín no es un detalle irrelevante. Es un agente engañoso, capaz de mentir, manipular y extraviar. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿De dónde surgió esta capacidad? Si el mal aún no existía, ¿cómo era posible que algo maligno ya estuviera operando en un mundo supuestamente perfecto? Ignorar esto no resuelve el problema, solo lo esconde bajo la alfombra. Algunos intentan eludir esta dificultad, alegando que el sufrimiento solo surgió después de la caída, no el mal en sí. Pero ni siquiera esto se sostiene fácilmente. El propio castigo impuesto a Eva habla de multiplicar el dolor del parto, lo que sugiere que cierto nivel de dolor ya existía de antemano. Multiplicar algo presupone que ese algo ya estaba presente. Esto no elimina el sufrimiento como consecuencia, pero desmantela la idea de que surgió de la nada. Cuando la explicación cambia de enfoque y comienza a destacar la muerte como el verdadero castigo impuesto por el pecado, surge otra desviación estratégica. El problema es que el debate nunca se ha centrado únicamente en la muerte, sino en el sufrimiento durante la vida. Dolor físico, psicológico y emocional, tanto en humanos como en animales. Hablar solo de la muerte no responde a la pregunta central, simplemente cambia de tema.
Al final, la explicación empieza a parecer un ajuste constante del lenguaje para evitar la idea principal. Cada vez que surge una contradicción, el problema se redefine. Pero ¿cuánto dura esto? Si has seguido hasta aquí, probablemente ya habrás notado que algo no encaja del todo. Si esta reflexión ya te ha resonado, escribe la siguiente frase en los comentarios: hacer preguntas no es un pecado. La idea de que la humanidad merece el sufrimiento que experimenta hoy aparece como un elemento central de esta lógica. No se trata solo de que hayamos cometido un error, sino de que ni siquiera merecíamos existir. La existencia, según este razonamiento, ya sería un acto de misericordia. El mundo roto se convierte entonces en una especie de recordatorio constante de nuestra moralidad imperfecta. Pero esta línea de pensamiento conlleva una consecuencia inquietante. Si todo lo que sucede es una respuesta justa al pecado, entonces el sufrimiento deja de ser un problema que debe explicarse y se convierte en un instrumento legítimo. Esto incluye no solo a los adultos conscientes de sus actos, sino también a niños, bebés e incluso animales. El dolor deja de ser un accidente moral para convertirse en una herencia. No importa quién seas, ni lo que hayas hecho, naces en deuda. La pregunta que empieza a surgir es simple e incómoda. ¿Cómo puede ser justo el castigo cuando se aplica indiscriminadamente sin tener en cuenta la responsabilidad individual? La doctrina del pecado original intenta suavizar esto al afirmar que no heredamos la culpa, sino solo la inclinación a pecar. Somos juzgados únicamente por nuestros propios pecados. A primera vista, esto parece resolver el problema, pero un análisis más detallado revela que el castigo continúa siendo heredado. Las consecuencias del pecado original permanecen intactas, transmitiéndose a generaciones que no tuvieron nada que ver con el acto inicial. La propia narración refuerza esto al describir los castigos impuestos tras el episodio del fruto. La serpiente es condenada. El dolor de Eva se intensifica y vive sumisa, y Adán es sentenciado a una vida de trabajos agotadores. Estos castigos no terminan con ellos, sino que se transmiten a sus descendientes. El parto es doloroso hoy en día debido a una decisión tomada hace miles de años. El trabajo es arduo por la misma razón. No se trata de una mera influencia moral, es un castigo heredado. En este punto, la distinción entre culpa y consecuencia empieza a perder su significado. Aunque hoy nadie sea considerado culpable del error original, todos sufren sus consecuencias. Y si sufrir el castigo por un delito que no se cometió no es injusticia, ¿qué lo sería exactamente? Otro aspecto poco abordado es el estado moral de Adán y Eva antes de la caída. Se les describe como inocentes, sin conocimiento del bien y del mal. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo puede alguien que no comprende lo que está mal ser considerado moralmente responsable de una mala decisión? La prohibición en sí misma solo tiene sentido si quien la recibe comprende plenamente lo que está en juego. Cuando la serpiente se acerca a Eva, ofrece una narrativa alternativa. Dice que ella no morirá, sino que se volverá como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva observa el fruto, percibe que se ve bien, deseable, y lo come. Nada en este proceso sugiere malicia consciente. Al contrario, todo indica curiosidad, confianza y falta de discernimiento moral, justo lo que se esperaría de alguien que aún no conoce el bien y el mal. Lo más inquietante es el resultado inmediato. Adán y Eva no mueren ese día, adquieren conocimiento, y Dios mismo lo reconoce al afirmar que el hombre ahora es como uno de ellos, conociendo el bien y el mal. Esto crea una tensión difícil de ignorar. La serpiente describió correctamente el efecto de la acción, mientras que la advertencia divina, al menos literalmente, no se cumplió. Esta inversión plantea una pregunta que rara vez se aborda directamente. Si la consecuencia anunciada no se produjo como se describe, ¿sobre qué base se justifica el castigo extremo que le sigue?
Además, si el error se cometió en un estado de ignorancia moral, ¿cómo puede justificarse el castigo de toda la humanidad futura? Quizás aquí es donde muchos empiezan a sentir una inquietud más profunda. Ya no se trata solo de sufrimiento abstracto, sino de coherencia moral. La narrativa exige que aceptemos que una decisión tomada sin plena comprensión resultó en un sistema de castigo global, permanente y hereditario. Y esto nos lleva a una comparación inevitable. Imaginen ser castigados hoy por un error cometido por un antepasado lejano, alguien que ni siquiera comprendía del todo las reglas que violó. Imaginen vivir en un sistema donde la pena se sigue aplicando indefinidamente, incluso cuando ya no tiene sentido moral. La pregunta no es si esto suena extraño, sino hasta qué punto estamos dispuestos a aceptarlo sin cuestionarlo. Consideremos cómo reaccionaríamos si esta lógica se aplicara fuera del ámbito religioso. Si un gobernante castigara a generaciones enteras por un error cometido por un solo individuo en el pasado, lo llamaríamos injusticia estructural. Si una ley mantuviera a las personas en sufrimiento permanente por una transgresión que no cometieron, esto se consideraría tiranía. Pero cuando esta misma estructura aparece envuelta en lenguaje sagrado, muchos suspenden el juicio crítico. La analogía de un contrato roto ilustra esto. Imagina vivir en una propiedad y de repente el propietario decide cortar los servicios básicos, complicándote la vida y convirtiendo cada acción diaria en una carga. Cuando le preguntas por qué, responde que simplemente está cumpliendo un castigo por algo que un antepasado tuyo hizo décadas atrás. No tuviste opción, no participaste en la injusticia y ni siquiera estabas vivo cuando ocurrió. Sin embargo, sufres las consecuencias a diario. La sensación de injusticia es inmediata. Ahora imaginemos que el error original ni siquiera se cometió conscientemente, que la persona involucrada no comprendió plenamente las consecuencias, fue engañada por alguien con información privilegiada y aún así se le consideró absolutamente responsable. El castigo deja de ser simplemente severo. Se vuelve moralmente problemático, y cuando este castigo se extiende a todos los descendientes, el problema se multiplica. Volviendo a la narrativa original, la advertencia dada a Adán fue clara. Comer el fruto resultaría en la muerte, pero lo que sucede en la práctica es diferente. Comen, no mueren y llegan a conocer el bien y el mal. Esto no es un detalle secundario. Es el quid de la cuestión. Si la consecuencia anunciada no se manifiesta como se prometió, entonces es necesario reinterpretar algo. O bien la muerte no fue literal, o el mismo día no fue literal, o bien la advertencia no fue del todo cierta. Lo curioso es que en este punto, la lectura literal, tan firmemente defendida en otros pasajes, comienza a relajarse. La serpiente debe ser literal, el fruto, literal. El castigo, literal, pero la muerte y el tiempo, no. Esta selectividad no parece estar guiada por el texto, sino por la necesidad de preservar la coherencia de la narrativa a cualquier precio. Y cuando esta coherencia empieza a fallar, surge una solución aún más compleja. Todo esto habría sido, de alguna manera, un acto de amor. La muerte, el sufrimiento y la caída formarían parte de un plan mayor para ofrecer redención en el futuro. El castigo se vuelve necesario para que la salvación tenga sentido. El problema es que esto transforma el sufrimiento en un medio deliberado, no en una consecuencia inevitable. Esta idea plantea una profunda dificultad ética. Crear un problema para luego resolverlo no suele considerarse un acto virtuoso. Si alguien causa una tragedia para luego aparecer como salvador, no lo llamamos héroe. Lo consideramos responsable del daño. Cuando esta lógica se aplica a la relación entre Dios y la humanidad, algo empieza a sonar profundamente extraño. La narración alcanza un punto aún más intrigante al presentar otra posibilidad ignorada: el árbol de la vida. Según el propio texto, la vida eterna podría alcanzarse simplemente comiendo de otro fruto, pero esta opción se bloquea deliberadamente.
Se colocan querubines y una espada llameante para impedir el acceso. La pregunta inevitable es, ¿por qué? Si el objetivo final era restaurar la humanidad, ¿por qué no permitir el acceso directo a la vida eterna? ¿Por qué exigir un camino largo y doloroso, marcado por el sufrimiento extremo, cuando ya existía una alternativa sencilla? Optar por un proceso más violento y costoso no parece obvio ni necesario. Este punto se suele ignorar porque debilita la idea de que no había otra salida. Si la hubo y se negó, entonces el sufrimiento deja de ser inevitable y se convierte en una elección. Y eso cambia por completo el peso moral de la narrativa. Quizás por eso muchos prefieren interpretar esta historia como una alegoría, no como un relato literal. Como símbolo, invita a la reflexión. Como hecho histórico, exige explicaciones cada vez más difíciles de sostener. Y cuanto más literalmente se intenta defenderla, más problemas surgen. Cuando entra en juego la interpretación alegórica, muchas de estas tensiones se disipan. El sufrimiento deja de ser un castigo literal impuesto por un error específico y pasa a representar la condición humana en un mundo imperfecto. Pero esta alternativa no es aceptada por todos. Para quienes insisten en la literalidad absoluta, cada detalle debe encajar como un acontecimiento histórico real, y ahí es donde el peso de las contradicciones se vuelve insoslayable. Al argumentar que todo se está desmoronando porque Dios ya no sostiene el mundo como antes, surge inevitablemente otra pregunta. ¿Por qué? Si Dios tiene el poder de sostenerlo todo, ¿por qué no lo hace plenamente? La respuesta suele recaer en el mismo punto, el pecado humano. Pero esto solo desplaza la responsabilidad sin resolverla realmente. Después de todo, ¿quién estableció este sistema de funcionamiento desde el principio? Cuando se atribuye el sufrimiento al pecado humano, se crea una narrativa en la que la culpa debe reafirmarse constantemente. Admitir el problema del mal se interpreta como una negativa a asumir la responsabilidad moral. El cuestionamiento se convierte en rebelión. La duda se convierte en un defecto de carácter. Pero esta postura ignora algo esencial. Asumir la responsabilidad solo tiene sentido cuando hay una elección real y una comprensión plena. Aquí es donde surge la comparación con las perspectivas no teístas. En una lectura naturalista del mundo, el sufrimiento no requiere justificación moral. No es ni bueno ni deseable, sino consecuencia de procesos ciegos, sin intención ni propósito. No hay un agente consciente que supervise cada dolor, cada pérdida, cada tragedia. Esto no hace que el sufrimiento sea menos real, pero elimina la necesidad de reconciliarlo con una supuesta bondad absoluta. La diferencia fundamental es esta: nadie espera que la evolución sea justa. Nadie atribuye compasión a los procesos naturales. Pero cuando se afirma que un ser amoroso, omnipotente y omnisciente lo gobierna todo, la expectativa cambia. El sufrimiento deja de ser una simple realidad para convertirse en un problema moral que requiere explicación. Y aquí es donde muchos argumentos religiosos empiezan a tropezar, no porque nieguen el sufrimiento, sino porque intentan justificarlo sin afrontar realmente sus implicaciones. Cuando se dice que el sufrimiento es necesario para un bien mayor, la pregunta inevitable es: ¿necesario para quién? ¿Y por qué este bien mayor requiere tanto dolor distribuido de forma tan desigual? Las grandes tragedias llaman la atención, pero no son el único desafío. El verdadero problema puede residir en los pequeños y banales sufrimientos cotidianos. El tropiezo en la calle, el dolor repentino, la pérdida sin sentido, la incomodidad constante que no enseña nada, no transforma a nadie y parece no servir de nada. Estos pequeños dolores acumulados construyen una realidad difícil de justificar como parte de un plan perfecto. Si se monitorea cada detalle, entonces cada detalle debe tener sentido. Y ahí es precisamente donde la explicación empieza a fallar.
No hay una respuesta convincente a por qué existen estos pequeños problemas, salvo repetir que este no es el mundo como debería ser. Pero eso solo devuelve la pregunta al punto de partida. Quizás la mayor incomodidad no provenga de la existencia misma del sufrimiento, sino del intento de reconciliarlo con la idea de un control total y benévolo. Cuando esta reconciliación fracasa, el silencio que permanece habla más fuerte que cualquier explicación ensayada. Al observar este silencio con atención, uno se da cuenta de que no surge de la falta de respuestas preparadas, sino de que las respuestas disponibles chocan entre sí. O Dios lo controla todo o no, o el sufrimiento tiene un propósito claro o no. Intentar sostener todas estas ideas simultáneamente requiere constantes ajustes, excepciones y redefiniciones que poco a poco debilitan la narrativa original. También existe sufrimiento que no puede atribuirse en absoluto a decisiones humanas. Los animales que sienten dolor, miedo y agonía no han tomado decisiones morales. No han desobedecido mandamientos, no han heredado una naturaleza pecaminosa consciente, no han sido engañados por serpientes parlantes. Sin embargo, viven en un mundo donde la supervivencia depende de la violencia, la enfermedad y la muerte. Si este sistema fue diseñado, fue así desde el principio. Algunos intentan argumentar que el sufrimiento animal también es una consecuencia indirecta de la caída de la humanidad. Pero esto solo agrava el problema. Significa que criaturas incapaces de comprender las normas morales son castigadas por algo que no cometieron ni pudieron cometer. La justicia, en este caso, deja de ser meramente severa para volverse arbitraria. Cuando se insiste en que todo esto es resultado de un mundo caído, surge otra contradicción. ¿Quién decidió que el mundo funcionaría así después de la caída? Las leyes naturales, los mecanismos del dolor, la necesidad de la muerte para que la vida continúe, nada de esto surgió espontáneamente. Todo esto, según la propia teología, permanece bajo control divino. La caída no explica el sistema, solo lo activa. Y cuanto más se examina este sistema, más difícil resulta llamarlo un parche improvisado. Parece estable, consistente, profundamente integrado en la realidad. Los depredadores han existido durante millones de años. Las enfermedades siguen patrones biológicos claros. El dolor tiene una función neurológica precisa. Esto no parece un accidente reciente, sino un mundo que siempre ha funcionado así. Quizás por eso muchos defensores de esta perspectiva terminan trasladando el debate a otro terreno, el de la culpa humana contemporánea. Si algo duele, es porque somos pecadores. Si algo sale mal, es porque nos hemos distanciado de Dios. Esta lógica cierra el sistema a cualquier crítica externa, pero a costa de que todo dolor sea automáticamente merecido, lo que genera un malestar moral difícil de ignorar. Esta incomodidad aumenta cuando nos damos cuenta de que cuestionar esta estructura a menudo se considera una falla espiritual, no una reflexión legítima. La duda no se considera parte del camino, sino una amenaza. Esto crea un ambiente donde se desalientan las preguntas no por su debilidad, sino por ser demasiado peligrosas para las respuestas disponibles. Y aquí hay un punto crucial. Si una explicación solo funciona mientras no se cuestione, quizás el problema no sean las preguntas en sí. Quizás sea la fragilidad de la explicación misma. Una verdad sólida no necesita el miedo para protegerse, resiste el escrutinio. A lo largo de este análisis, no fue necesario negar la existencia de la fe, la espiritualidad ni el significado. El enfoque siempre estuvo en otra parte, la coherencia. La cuestión no es si la creencia brinda consuelo, sino si lo que se afirma tiene sentido una vez llevado a sus últimas consecuencias. Y hasta este punto, lo que vemos es una secuencia de justificaciones que parecen responder a los síntomas, no a la causa. Quizás el mayor pecado en este debate no sea dudar, sino aceptar respuestas incompletas
simplemente para evitar la incomodidad de no saber. Porque al final, la honestidad intelectual exige reconocer cuando una narrativa deja más preguntas que respuestas, y eso, nos guste o no, dice mucho. Llegado a cierto punto, resulta imposible ignorar que gran parte de estas respuestas funcionan más como contención emocional que como explicación racional. Existen para mantener la estructura intacta, no para aclarar el problema. El sufrimiento se enmarca, se etiqueta y se redistribuye dentro del sistema hasta que parece aceptable, no porque se haya comprendido, sino porque se ha normalizado. Cuando alguien dice que no nos corresponde a nosotros comprender los caminos de Dios, el debate prácticamente termina ahí. Esa frase no resuelve el problema, simplemente declara que la pregunta ya no debe plantearse. El problema es que, al hacerlo, se abandona cualquier pretensión de coherencia moral accesible a la razón humana. Si todo puede justificarse por un misterio inalcanzable, entonces nada puede evaluarse verdaderamente. Este tipo de respuesta crea una curiosa paradoja. Si bien se afirma que Dios es bueno y justo, también se dice que los criterios de esta bondad y justicia son incomprensibles. Pero si no podemos reconocer la justicia cuando la vemos, ¿cómo podemos afirmar que está presente? La palabra pierde su significado práctico y empieza a funcionar únicamente como una etiqueta positiva. También se intenta desviar la atención hacia el futuro. El sufrimiento presente se compensaría más adelante. Habría una restauración final, una reparación eterna que equilibraría todo el dolor del presente. Pero esto no explica por qué el sufrimiento fue necesario en primer lugar. Prometer una compensación no transforma una injusticia en justicia, solo promete que será olvidada. Imaginemos aplicar esta lógica a cualquier otra situación. Causar daño deliberadamente y luego ofrecer una recompensa no elimina el daño. Como mucho, modifica la reacción emocional de la víctima. Moralmente, la acción original sigue siendo problemática, y cuando se inflige sufrimiento a alguien que no eligió estar allí, el problema se agrava aún más. A estas alturas, muchos ya comprenden que el debate no se centra en la fe y la falta de fe, sino en diferentes estándares de responsabilidad moral. La pregunta central no es ¿existe Dios?, sino ¿qué clase de mundo esperaríamos si existiera tal como se describe? Y al comparar la descripción con la realidad observable, la discrepancia es difícil de ignorar. Quizás por eso tantas personas que empiezan simplemente cuestionando el sufrimiento terminan cuestionando toda la estructura, no porque deseen rechazar el significado, sino porque se niegan a aceptar un significado que exige la suspensión total de la empatía y la razón. Al retirar el barniz teológico, la imagen se aclara. Un sistema donde el dolor es pedagógico, la muerte es una herramienta y la culpa se hereda no se asemeja a la justicia restaurativa, sino al castigo colectivo. Y el castigo colectivo siempre se ha considerado una de las formas más primitivas y problemáticas de justicia. Esto no significa que todas las experiencias religiosas sean falsas o vacías. Simplemente significa que ciertas explicaciones específicas del sufrimiento no cumplen su promesa. No iluminan, reconcilian ni alivian, solo exigen aceptación. Y quizás aquí es donde la conversación debería cambiar de rumbo. En lugar de preguntarnos por qué deberíamos aceptar estas explicaciones, quizá deberíamos preguntarnos por qué tanta gente siente la necesidad de defenderlas, incluso cuando entran en conflicto con nuestras intuiciones morales más básicas. Si hay algo profundamente humano en este debate, es la negativa a normalizar el dolor como si fuera bueno, necesario o merecido. Cuestionarlo no es señal de arrogancia, es señal de empatía, es señal de que todavía nos tomamos el sufrimiento demasiado en serio como para explicarlo mal. Y si has llegado hasta aquí, quizá ya te hayas dado cuenta de que la duda no necesariamente destruye el significado. A veces, simplemente elimina lo que nunca fue lo suficientemente sólido como para sostenerla.